Bien, ahorita les estoy compartiendo en pantalla. Me dicen si lo logran visualizar o cuando ya les cargue la pantalla para dar inicio. Sí, se visualiza. Así es, licenciado. Ya está Bien. bien. Sí, se ve. Bien, gracias. Bien, como saben, la asignatura es Investigación en Educación Matemática 2. Me comentaba el licenciado Wilner que ya llevaron la 1 y en la 1 desarrollaron una investigación cualitativa, si no me equivoco. Entonces, en esta asignatura se pretende que desarrollen un proyecto investigativo de la parte cuantitativa. Así se ha establecido. De la carrera licenciatura en enseñanza de la matemática, esta es la tutoría número 1 correspondiente al sábado 19 de septiembre del 2020. Mi nombre, como les expresaba al inicio, es Johnny Oswaldo Gómez Torres. El coordinador de la asignatura es el licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Creo que hay compañeros que están intentando ingresar. Me está tirando la notificación. No sé si es que los está sacando la plataforma o es que se están desconectando. Bien, le voy a compartir nuevamente. Bien, acá tenemos lo que es una pequeña agenda, que es la que desarrollaremos este día. Lo primero, ¿no? Salud y bienvenida. Ya creo que esa parte ya la realizamos. Luego tenemos presentar las orientaciones académicas y revisar el cronograma de actividades. Ya eso ya lo vamos a hacer. Después tenemos unos recordatorios, un pequeño sondeo de lectura. Y luego tenemos el desarrollo de la propuesta, ¿no? Y por último, consultas finales y cierre. Ahorita voy a compartir en pantalla lo que es las orientaciones académicas. No sé si alguno ya la leyó y quiera decir qué recuerda de lo que leyó en las orientaciones, en lo que la voy buscando. Si ya la revisaron, ya vieron. Hola. Licenciado y compañeras. Yo lo que recuerdo es que hay 2 actividades, me parece, y 3 avances, la entrega de 3 avances. Correcto. Bien, ahorita les estoy proyectando en pantalla lo que son las orientaciones. No sé si ya las logran visualizar. Sí, ya se observa. Bien, vamos a revisar únicamente lo que son los objetivos y lo que es el cronograma de actividades. Como saben, el objetivo de la asignatura de investigación en educación matemática es comprender la importancia y cómo se desarrolla la investigación cuantitativa para resolver problemas en el área de la educación matemática. Eso viene directamente, ¿no? El hecho de que la investigación que van a desarrollar tienen que tener en mente que va a ser cuantitativa, ¿no? Y tiene que ser en el área de la educación en matemática. Tiene que ser un tema directamente del área, ¿no? Que tenga que ver con la educación en el aula, ¿no? Entendiendo esta como un proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo general que busca la asignatura. Es por esa razón que el proyecto que realizarán debe ser estrictamente en educación matemática y hay que tener presente que va a ser cuantitativo. Hay que ir pensando ya los temas. Creo que se les van a sugerir algunos temas o ustedes pueden proponer, ¿no? El tema que ustedes consideren o que les llame la atención o que les agrade, pues ese pueden desarrollar, ¿no? Siempre y cuando siga los requisitos, ¿no? Que sea cuantitativo, siga la línea cuantitativa y eso, que sea en educación matemática. Voy a buscar ahora lo del cronograma de actividades para que revisemos un poco lo que aparece ahí. Creo que al final está. Bien, aquí, al igual que en plataforma, aparecen también los cargos, ¿no? Y los correos electrónicos. Quiero recalcarles que nos han dado instrucciones de que se respeten las jerarquías. Es decir, si ustedes tienen una duda académica,
directamente, pueden escribirme a mí, no directamente a mí, y si yo no les puedo solventar la duda, es decir, si me escriben a mí y yo no les puedo dar respuesta a su duda, o si no les respondo, digamos, en un plazo de un día o 2 días, entonces ya usted puede ir y escribirle al licenciado Wilner. O sea, que se respeten lo que nos han dicho, que quieren que se respete la escalera, ¿no? Que primero pasen por mí, si yo no les puedo dar solución al problema, pasan con el licenciado Wilner, y si no pasan con el licenciado Zenón, ¿no? Lo que tratamos es de darles solución, pero que no se les esté cargando más trabajo, ¿no? A los coordinadores de carrera y de asignatura. Entonces, eso quizás es lo que les voy a solicitar. En mi caso, yo voy a tratar de estar bastante pendiente de los correos, como les mencionaba, y tratar de darles la solución. Ya si yo no puedo, pues o yo busco la solución para brindársela, o tocaría que el licenciado Wilner intervenga. No sé si hay alguna duda hasta acá, hasta este momento. No, no le. Bien, pasamos entonces a lo que son las actividades. Vaya, acá está el cronograma de actividades. La tutoría 1, que es la que estamos desarrollando el día de ahora, es de la unidad 1, ¿no? Y ahí aparece la fecha. Para las tutorías de repaso que se van a estar dando previo a las tutorías de los sábados, ya hay fechas establecidas. Creo que para esta asignatura es para el día jueves, solo tendríamos que ponernos de acuerdo con el horario. Ustedes me dicen a qué horas se podrían conectar estas tutorías. Son para que ustedes puedan despejar sus dudas. Es decir, yo me voy a conectar, podemos revisar algún contenido que a usted no le quede claro o alguna duda con respecto a alguna de las tareas. Podemos revisar lo que es la rúbrica, alguna indicación de la rúbrica que no esté clara o alguna indicación del desarrollo de la tarea X, por decirlo así, no está clara. Entonces podemos tomar ese tiempo, esa hora o esas 2 horas, y pues podemos revisarlo, ¿no? Es para irles ayudando a ustedes y irles aclarando las dudas de forma inmediata. Entonces, esas tutorías se estarían brindando, tengo entendido, los días jueves, y solo hay que definir el horario con ustedes. Entonces, para esta parte sí les quiero pedir opinión porque depende básicamente de ustedes. Yo pudiese en cualquier horario ese día, y ahí ustedes me dicen el que acuerde la mayoría, y ese voy a anotar yo. Buenas tardes, licenciado. Con respecto a lo que está hablando, a mí me parece que de 7 a 8, porque ya tenemos una el jueves de 8 a 9. Entonces, quizá de 7 a 8 estaría bien. Jueves de 7 a 8, entonces. Los demás, no sé. Si quieren, hagámoslo por votación. No sé si todos llevan las mismas asignaturas, tendrían el mismo inconveniente, ¿no? De 7 a 8 está bien. Vaya. Entonces lo voy a anotar acá al final de la presentación para que no se me olvide, y quedamos para día jueves de 7 a 8. Como les mencionaba, estos van a ser una tutoría de repaso por cada tutoría de los días sábados. Es decir, para el día de ahora tendríamos que haber tenido una tutoría de repaso previa, pero como la incorporación de nosotros fue un poco tardía, entonces no se pudo desarrollar la primera tutoría de repaso, pero a partir de la siguiente tutoría sí se va a realizar. La tutoría 2 está para el 3 de octubre. Entonces estamos hablando que sería el jueves antes del 3 de octubre, que sería el 1 de octubre. Entonces, 1 de octubre, tendríamos la primera tutoría de repaso. Como les menciono, en esto podemos abarcar lo que son contenidos de la asignatura, rúbricas de la tarea, indicaciones de la tarea, o cualquier otra duda que a ustedes les vaya surgiendo sobre el trabajo de investigación que están realizando. También decirles que esas tutorías van a estar quedando grabadas
y se van a estar cargando también a YouTube para que las puedan ustedes revisar nuevamente, al igual que las tutorías como la del día de ahora. Vamos a quizás hacer un poquito de énfasis en las actividades. Tenemos la tutoría 3, que es de la unidad 3 para el 17 de octubre, y la entrega del primer avance de investigación lo tendríamos el 23 de octubre, que esto estaría abarcando lo que es unidad 1 y unidad 2. El 14 de noviembre sería la tutoría 4. El 27 de noviembre sería la entrega del segundo avance de investigación. El 28 sería la tutoría 5. El 11 sería la entrega de los instrumentos de recolección de datos. Y el día 12 de diciembre sería la tutoría número 6. Siempre, ¿verdad? Antes de cada una de estas tutorías estaría una tutoría de repaso que yo me voy a conectar. Y ahí ustedes pueden expresar todas sus dudas, siempre con cada una de esas tutorías. El 18 de diciembre tendrían lo que es la actividad 2 y el 23 de diciembre sería la entrega final del trabajo de investigación. Con respecto a las ponderaciones, bueno, acá les aparece la descripción de cómo va la portada de cada uno de los trabajos y creo que también les aparecerá los porcentajes. Acá están. Si los quieren ver, el documento lo tienen ahí en plataforma. Si no lo han podido descargar, ahí lo pueden hacer o incluso me pueden solicitar y yo con gusto se los reenvío. Ahí está, actividad 2 tiene un valor del 20%, primer avance tiene un valor del 20%, segundo avance tiene un valor del 15%, los instrumentos de recolección de datos tienen un valor de 15% y la entrega final tiene un 30%. Si ustedes se fijan, al sumarlo, va a dar el 100% de la nota del curso. Ahora bien, quizás una aclaración o un consejo que les doy con respecto a los avances es que traten bastante de utilizar la referencia bibliográfica. Cuando usted fundamenta o dice algo dentro de su trabajo de investigación o asegura algo, eso debe estar fundamentado mediante una revisión bibliográfica, ¿no? Algún documento, alguna revista, algún libro, y este libro tiene que ser de carácter científico. En este caso, eso se revisa bastante y también el hecho de que no sea solo copia y pega. Por experiencia, como esta asignatura le he dado en ciclos, en años anteriores, hay trabajos a veces, no digo que ustedes lo vayan a hacer así, pero sí se los digo de antemano para que no lo hagan, ¿no? Aunque a veces cometemos los errores y no nos damos cuenta de buscar trabajos de un tema específico que ya están hechos y solo se va parafraseando, es decir, se van modificando palabritas y quieras o no, cuando uno coloca eso en el buscador, a veces sale el trabajo completo, entonces cosas así no hay que hacerlas. También el hecho de no entregar el mismo trabajo, porque se estará verificando que sean trabajos diferentes. Y si se encontrasen trabajos iguales, se anularían ambos. Entonces es importante que todo el aporte que ustedes vayan a realizar sea propio, ¿no? Bueno, malo, excelente, regular, como dicen, pero que sea trabajo propio, reflejo del aprendizaje que ustedes estén realizando. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir o preguntar con respecto a las actividades? Yo tengo una duda, no sé si me voy a adelantar con la pregunta, licenciada, pero Dígame. usted dijo de que la investigación va a ser cuantitativa, ¿verdad? Entonces, Correcto. en ese caso, estaríamos contactándonos con alumnos o son temas que ustedes nos van a asignar o cómo. De momento no se ha determinado cómo se haría la recolección de datos, porque como actualmente la universidad ha planteado todo en línea, me imagino yo de que se va a mantener el hecho de que sea de forma virtual, deberá establecerse alguna forma de recogida de datos
o se darán lineamientos para subsanar ese problema, porque como bien sabemos, todas las escuelas y pues, colegios y todas las instituciones educativas se encuentran cerradas y se supone que van a permanecer así hasta final de año. Entonces creo que no se pudiese hacer investigación de campo, no se puede prever qué va a pasar, ¿no? Con esta enfermedad no sabemos, no puede ser de que disminuya o salga alguna vacuna o algo y se pueda regresar, ¿no? Pero es prácticamente imposible. En ese caso se les darán lineamientos. Tengo entendido yo que se va a hacer todo de forma virtual. Gracias, licenciada. Es que le hacía el comentario porque el ciclo pasado, pues, se suponía que la investigación era así, ¿verdad? Cuantitativa, pero por el problema que se dio al final se hizo cualitativa. Y pues yo tengo una tía que es profesora y pues ahorita lo que tiene muchas irregularidades con respecto a la asistencia de alumnos en las clases en línea y todo eso, entonces por eso era mi duda. Sí, sí, no, y muy válida su pregunta porque ahorita no está esclarecido totalmente cómo se va a realizar esa parte, pero vamos a ir enfocándonos poco a poco y luego vamos a ver qué lineamientos da la universidad con respecto a ese problema, ¿no? Ahorita quizás vamos a ir con paso a paso y ya más adelante veremos qué sucede, ¿no? En ese sentido, porque sí, ahorita no se sabe. Tengo una duda, Lee. Buenas Dígame. tardes, compañeros y respetable tutor. Solamente con respecto a lo que son las tutorías de refuerzo, ¿sería todos los jueves? Serían un jueves antes de las tutorías del día sábado. Por ejemplo, hoy que teníamos la tutoría, el jueves de esta semana tendríamos que haber tenido la tutoría de repaso. No es que toda la semana vamos a estarnos conectando, porque también se van a tener que conectar a las otras asignaturas que tienen, ¿no? En semana A y en semana B. Entonces, sería solo el jueves previo a la tutoría. También, si ustedes tienen alguna consulta, pueden hacerlo en cualquier otro día sin ningún problema. Incluso si me solicitan que nos conectemos, digamos, este jueves, tienen alguna duda o algo, me escriben, nos ponemos de acuerdo y también nos conectamos. Por mí no hay ningún problema, pero la obligatoria, la que aparece en las orientaciones, esa sí es cada jueves antes de cada tutoría. Es decir, si son 6 tutorías, tendrían que haber sido 6 tutorías de repaso. Pero en este caso, como les mencionaba, ingresamos tarde, o sea, nos inscribieron tarde al curso, entonces no se pudo realizar la de este jueves. Comenzaríamos a partir de la previa a la tutoría 2. El jueves antes del sábado de la tutoría 2 estaríamos conectados en la tutoría de repaso. Gracias, Lee. De nada. Bien, no sé si hay más dudas. Si no, les voy a compartir la presentación y vamos a dar inicio a la propuesta planteada. Bien, ahorita les voy a compartir en pantalla la presentación nuevamente. Me dicen o me avisan cuando ya les haya cargado. Bien, estamos acá. Ya les cargó, ya les aparece la parte de los recordatorios. Sí, Lee. Bien, entre los Sí, recordatorios, gracias. Entre los recordatorios que tenemos es dar aviso que cada sábado, en este caso mi persona, estará avisándoles sobre las tareas que tenemos próximas a entregar. Quizás recomendarles el hecho de que ustedes elaboren un calendario donde pongan qué días van a trabajar para que no estemos a último momento tratando de subir las tareas. Esta es una recomendación nada más porque a veces se nos va la luz, a veces se va el internet o la plataforma falla y entonces incurrimos en un problema, ¿no? Porque en correos electrónicos no se pueden recibir tareas únicamente en plataforma y en plataforma cuando ya nos pasamos de
de la hora de cierre, pues ya no nos deja subir el archivo. En este caso, quizás esa recomendación para que dejemos un margen de tiempo y no estemos a última hora queriendo subir las actividades, porque puede que se sature plataforma o que surja cualquiera de los problemas que ya les mencioné y tengan dificultades con la entrega de la actividad. En este caso, si llegara a suceder, es decir, porque puede pasar de que porque cada uno tiene actividades, ¿no? Algunos trabajan o tenemos otras actividades personales, tal vez no nos queda tiempo de trabajar en los días previos y al último día nos ponemos a trabajar y tal vez llegamos a las 11 de la noche subiéndolo y se va el internet o se va la luz. En ese caso, si sucediera así, tendrían que enviar un mensaje al coordinador, el licenciado Wilner, y a mi persona, notificándonos a esa hora cuál fue el problema que sucedió para ver si él les autoriza el hecho de que puedan subir su tarea, ¿no? Siempre con la misma valoración y no puedan quedarse sin, y no se queden sin esa actividad, ¿no? Entonces, quizás por eso, quizás hacerles el llamado a que tratemos de hacerlo antes para no estar exponiéndonos a que no sucedan cualquiera de estas cosas. Y si sucediera, que puede pasar, ese sería el camino a seguir, ¿no? Escribirle al licenciado Wilner y explicar cuál fue el problema. O incluso si fuese por enfermedad, si se enfermó y tiene comprobantes, pues también se le anexarían para poder así fundamentar el por qué no se hizo la entrega de la actividad, porque de hecho por eso es que se planifican desde las orientaciones académicas, porque así ustedes pueden ir acomodando todas las actividades al tiempo, porque como llevan varias materias, ustedes pueden ir viendo los plazos y ver qué fechas tienen que entregar qué actividades y pues así programar, ¿no? El hecho de ponerse a trabajar. También el segundo recordatorio, informar que los días jueves, que es lo que habíamos mencionado, antes de cada tutoría formal se realizará la tutoría de repaso en el horario que ya convenimos, ¿no? Que es de 7 a 8 de la noche. Dicha tutoría tendrá como objetivo para solventar dudas, como les mencionaba. También el tercer recordatorio, que pueden observar las grabaciones en la pestaña de tutorías virtuales, es decir, esta grabación, al igual que las grabaciones de las tutorías de repaso, se estarán colgando los enlaces ahí en plataforma para que ustedes puedan acceder. Si por A o B motivo usted no pudo estar presente en la tutoría, puede ir y ver la grabación, ¿no? Y si hay alguna duda con respecto a la grabación o lo que se desarrolló, pues también me pueden escribir. Como les hablaba al inicio, de mi parte, pueden hacer sus dudas o comentarios en los foros de dudas de cada unidad o en la mensajería en plataforma o en el correo electrónico. De preferencia, en el correo electrónico, si me lo preguntan a mí, porque yo ahí les respondo de forma más inmediata. No tendrían que esperar mucho tiempo porque casi siempre ando más pendiente del correo que de los otros medios. Siempre los veo, pero por ejemplo, si usted me manda un mensaje a las 9 de la noche en plataforma o a las 9 de la mañana, por decir algo, yo en plataforma la reviso en la noche y le estaría respondiendo 10 o 9 o 8 horas después. Y yo sé que a veces uno se pone a trabajar y le surge una duda y en ese momento uno quiere saber, ¿no? Aclarar la duda para continuar trabajando y a veces se para el trabajo porque no se sabe cómo proseguir, ¿no? En este caso, si lo hacen al correo electrónico, yo al ver el correo puedo responderles de forma inmediata si tuviese la respuesta, ¿no? Si fuese algo que yo desconozco, me tocaría contactar a mí, al licenciado Wilner, que él me solvente la duda y después yo le trasladaría a ustedes lo que es la respuesta, ¿no? Pero ese sería el procedimiento a seguir. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Bien, seguimos entonces. Para el día de ahora se planteó un pequeño sondeo de lectura. Voy a pedir la participación de al menos cuatro estudiantes de ustedes, así a voluntad, ¿no? Que quieran responder o dar un aporte con respecto a las preguntas que se han planteado. La primera es ¿qué es un paradigma? La segunda, ¿cuáles son los dos grandes paradigmas en la investigación?
La tercera, qué diferencia hay entre un paradigma y un enfoque. Y por último tenemos cuáles son las perspectivas utilizadas para comparar los enfoques cuantitativos y cualitativos. Estas respuestas las encontrarán en la lectura del material, si ya lo leyeron y tienen alguna idea, porque yo sé que ya no memorizamos, ¿no? A veces comprendemos el texto, pero no sabemos en sí la definición, entonces exprésalo con sus propias palabras, lo que usted recuerde, que acá lo que se valora es la participación y no tiene ningún porcentaje, no es calificable, solo es para verificar que se están leyendo los materiales. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Tal vez un concepto así amplio y no tan científico con respecto a lo que es paradigma, pero se me viene a la mente que es como un modelo o un ejemplo. Modelo o ejemplo. De hecho, un paradigma es un conjunto de concepciones previas que tenemos como personas. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, les muestro una imagen de una mujer cacheteando a un hombre y les digo, ¿qué creen que está sucediendo ahí? Entonces, por un lado, puede que alguien me diga, el hombre le hizo algo y se lo merecía. Es una forma de ver el mundo, ¿no? Y por el otro lado puede que otra persona me diga, no, es que a esa muchacha le gusta cachetear a los hombres. Y si se fijan, tenemos dos posturas diferentes sobre una misma situación y hemos dado explicaciones diferentes del por qué surge o por qué se da esa situación. Entonces, ¿cómo entendemos esta acción que hemos observado? Está condicionado por nuestros presaberes, es decir, nuestros conocimientos previos sobre lo que ocurre, que ya lo hemos visto que ha ocurrido antes, o algún conocimiento previo que tenemos sobre esa misma acción o una acción similar. Entonces, la forma en que nosotros concebimos el mundo está determinada por estos paradigmas, ¿no? Es decir, la forma en que nos enfocamos de acuerdo a los presaberes que tenemos. Entonces, sí, por ahí iría la idea. No sé si alguien más quiere contribuir con otra de las preguntas que están ahí. Muchas gracias por la participación. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Perdone con lo de que tenemos por paradigma. Ajá. Estaba pensando sobre el hecho educativo, donde en veces hay una corriente pedagógica como el conductismo, que muchos docentes practican el conductismo, que sus normas, sus leyes, y no permiten un constructivismo. Podríamos decir, no sé si estoy equivocado, que el conductismo es un paradigma ante la educación, porque tiene sus propias normas, su propia forma de rediseñar la educación, y no queremos cambiar Correcto. esa tonalidad de enseñanza y no convertirnos, por decirlo así, al constructivismo. Correcto. De hecho, es un muy buen ejemplo porque, como usted lo dice, tiene sus propias normas, sus propias reglas y su forma de aplicación. Entonces, alguien que tiene los presaberes del conductismo se apega más a la solución de los problemas en educación por medio de los presaberes que ya tiene, ¿no? Entonces, sí está bastante apegado a lo que es un paradigma, ya en este sentido sería aplicado en educación, ¿no? Con lo que es el conductismo. Muchas gracias por el aporte. No sé si alguien más, con las otras nos quedan 3 preguntas todavía. Tenemos acá cuáles son los 2 grandes paradigmas en la investigación. Y tenemos también qué diferencia hay entre paradigma y enfoque. Y cuáles son las perspectivas utilizadas para comparar los enfoques cuantitativo y cualitativo.
Hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Se puede? Sí, sí. se entiende según la lectura acá, de que Hola. es un conjunto de supuestos. Hola, Ujú. ¿me escuchan? Se le escucha medio cortado. Se- no sé si solo yo, pero se escucha cortado. Sí, aunque lo estoy escuchando así. ¿Y ahora? Y ahora sí, un poquito mejor. Ya. Bueno, un paradigma se entiende como un conjunto de... Creo que supuestos. hay problemas de Cuando conexión. Si esto gusta. cambia, más tarde, mejor. Ajá. Ajá. Bueno, Sí, si gusta mejor me lo escribe y lo leemos eh, al final porque no le escucho muy bien. No sé quién, la compañera que iba a participar, con cuál pregunta iba a colaborar o cuál es el Buenas aporte que tardes, desea dar. licenciado. Buenas ¿Me escuchan tardes. bien? Sí, Ok. sí, clarito. Con esta cuestión de la diferencia entre un paradigma y un enfoque, voy a tratar de expresarme Oh, lo que yo comprendo. El paradigma, pues, ok, está basado en nuestras experiencias, nuestras percepciones, nuestros presaberes, como bien correcto. lo puntualizó usted, y el enfoque yo lo entiendo como la parte que nos interesa investigar, indagar conforme a todo lo que tenemos, ¿verdad? Correcto. Con las situaciones, construir. Entonces veo que el paradigma y el enfoque pues están relacionados, pero también son diferentes, porque Correcto. tratamos de, en base a lo que tenemos en la sociedad, conocer algo de ella. Entonces el paradigma es lo que vamos a investigar y el enfoque es hacia qué lo vamos a dirigir. No sé, tratando de alinearme ya con esta parte de la materia. Sí, sí. Sí, correcto. De hecho, eso es, ¿no? El enfoque es algo más puntual. Es decir, cómo vamos a abordar ese problema, ese paradigma, cómo le vamos a dar solución. Eso es lo que vendría siendo el enfoque. En ese sentido, la diferencia entonces sería que el paradigma tiene unas concepciones un poco más amplias y el enfoque ya iría a lo más específico, a cómo abordar para dar solución a un problema determinado. Si lo apegamos a investigación, el enfoque sería ya el cómo hacer, el cómo resolver esa situación. Muchas gracias. Creo que nos faltaron dos. En este caso, solo vamos a irla revisando con la teoría, pero solo le voy a dar una media idea de las dos. Acá decía cuáles son los dos grandes paradigmas en la investigación. Tenemos el naturalista y el positivista. Uno es el que abordaremos de la parte cuantitativa, es decir, es aquel que considera que las leyes ya están dadas, es decir, la ocurrencia de los fenómenos está determinada por algunas variables, entonces es más objetivo, es decir, podemos cuantificar cómo se comporta ese fenómeno para poder dar una solución, es decir, creemos más en la relación causa-efecto. Estudiamos las causas y vemos los efectos que estos causan dentro del fenómeno. El naturalista no, el naturalista estudia sujeto y objeto de forma simultánea, es decir, cómo se interactúan. En este caso puede ser cómo interactúan las personas o El algún grupo de positivismo. personas específico. No, ahí iríamos a la parte del naturalismo. Siempre estamos en el naturalismo. Entonces, el Sí. naturalismo era algo cuantitativo, había entendido yo. No sé si. No. La parte del positivismo, cuando hablamos del positivismo, estamos hablando de las variables que ya están en la realidad y nuestro deber como investigadores es únicamente ir y encontrar las herramientas necesarias para poder llegar a generalizaciones, Ok, poder entender la realidad y poder generar. ¿Hola? perdón, entonces, para tener claro la diferencia, en el positivismo es netamente la investigación cuantitativa, ¿verdad? Correcto. Porque lo que conocemos es ya determinadas variables y solo queremos cuantificarlas, para la redundancia, ¿verdad? En el naturalista, entonces lo que vamos a proponer
Es un análisis más, de las más variables. cualitativo. Ah, ok. Ajá, es explicar el cómo se dan los fenómenos, comprender y poder explicar. Ya más adelante vamos a ver una tabla comparativa de ambas y ahí vamos a ver las características que tiene cada una de ellas. En la otra pregunta decía cuáles son las dos perspectivas utilizadas para comparar los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ahí tenemos lo que es la validez y lo que es la confiabilidad. En este caso ya nos referimos más a lo que es la recolección de los datos y cómo los vamos a analizar. Cuando hablamos de validez, es que un instrumento elaborado por usted se para en las mismas condiciones en grupos diferentes y arroje el mismo resultado. Si eso sucede, entonces ese instrumento tiene la validez necesaria para ser aplicado como instrumento de investigación. Por eso es que muchas veces se hacen pruebas previo al llevar a cabo lo que es la recolección de datos. A veces con grupos pequeños, pueden ser de 5 integrantes, 2 grupos de 5, 2 o 3 grupos de 5 integrantes, se les pasa el test y se ven los resultados y se ven si coinciden los resultados. Obviamente no van a coincidir al 100%, pero si tienen un margen de coincidencia, entonces vamos a estar hablando que la validez la tiene el instrumento, ¿no? Y en el caso de la confiabilidad ya es más en el apartado de el cómo vamos a analizar los datos. Si vamos a utilizar algún programa estadístico, si se va a utilizar alguna herramienta o si se va a utilizar algún, ¿cómo se llama eso? Formularios que ya están estandarizados, son formularios estandarizados que ya tienen ambas facetas, tanto confiabilidad como validez, y usted solo las utiliza para la recopilación de datos. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacerse algún test, por ejemplo, de inteligencias múltiples o de estilos de aprendizaje. Hay uno bien famoso que se llama CHAEA, creo que, de estilos de aprendizaje, que es un test estandarizado. Cuando uno realiza investigaciones que tienen que ver con los estilos de aprendizaje, en la mayoría de investigaciones sale a relucir este test. Por lo mismo de que ya está estandarizado, ya las personas lo utilizan con seguridad, ¿no? Ya tiene un respaldo de carácter científico. Eso sería con respecto al sondeo de lectura. Pasando a la propuesta, quizás primero sería preguntarnos el por qué es importante realizar investigaciones en el área de la educación en matemática. No sé si acá entre ustedes hay alguno que ya sea profesor del área y quiera compartirnos el por qué cree que es importante realizar investigaciones dentro del área de la matemática. Aquí tenemos alrededor de esto unos pequeños círculos donde están algunas de las características, pero quizás quisiera si hay alguno que incorpore elementos que tal vez no hemos logrado visualizar acá, porque a veces ya desde la parte laboral es más fácil poder ver esas necesidades. No sé si alguno han trabajado con estudiantes, ¿no? y se sepa el porqué, la importancia, ¿no?, de la investigación, específicamente en el área de la educación matemática. Si no, solo vamos a revisar los que están acá. Hola. Licenciado, disculpe que yo tengo problemas con mi cable VGA, entonces tengo que cambiarlo. Alcanzo a ver un poco distorsionada las letras, un poco pequeñas, pero si me permite dar mi opinión del por qué creo yo que es importante, con gusto participo, porque no alcanzo a ver las letras de los circulitos. No, sí, claro. Pienso que una de las nociones de la investigación pues nos tiene que llevar a arrojar resultados que vengan a promover la mejora de algo, ¿verdad? En este caso, en la educación matemática, es importante conocer cómo mejorar los métodos, por qué no se alcanzan los objetivos planteados en los programas, por ejemplo, ¿verdad? Como todo investigador, pues lo que tratamos es de indagar, conocer y dar los resultados. Entonces, para mí es bien importante que estemos evaluando constantemente cómo mejorar el sistema. Eso solo se consigue a través de la investigación, de la evaluación cuantitativa y cualitativa. Para mí, en ambos casos, ambas se complementan demasiado, porque no podemos dejar de tener variables en nuestro estudio, porque ambos son importantes. Por ejemplo, los enfoques que se le deben de dar desde la
primera infancia para desarrollar y estimular a los niños y que no pierdan el amor a las matemáticas conforme pasan el tiempo, para mí es uno de los objetivos primordiales que deberíamos de tener en nuestro país para que no venga el desánimo conforme van avanzando los niños y luego adolescentes y se desinteresan totalmente en la materia porque están frustrados. Sabemos que hay muchos parámetros de referencia, pero también es importante indagar, porque si no indagamos nunca vamos a poder alcanzar las herramientas de corrección, de mejora y establecer mejores situaciones para el provecho de la sociedad. Correcto. De hecho, algo importante en lo que usted apunta es el hecho de investigar sobre lo que ya vamos haciendo, es decir, sobre la marcha. Es decir, yo doy clases, pero el hecho de que yo tenga mi título y pueda ejercer la carrera no quiere decir que yo ya soy un profesional. Sí, ciertamente así es visto en nuestro país, pero lo que nos hace profesionales es el hecho de hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Y al incorporar métodos investigativos y ir mejorando aquellos factores que no son tan determinantes, incorporando nuevos elementos que funcionen o quitando aquellos elementos que ya no están dando los resultados esperados, hace de que vayamos progresando, ¿no? Es decir, como profesional usted está progresando al incorporar herramientas que tal vez está de lado. Una de las críticas más grandes quizás que se hace a la docencia en los años anteriores es que se utilizaba el mismo guión de clase. Algunos, no sé si ustedes han tenido esa clase de maestro, pero algunos de los maestros que yo tuve andaban la libretita de matemáticas con todos los ejercicios ya hechos y solo iban y transcribían en la pizarra, ¿no? A veces explicaban e incluso se sabían los ejercicios de memoria, ¿no? Entonces, ahí no había ninguna investigación, no había ningún aporte nuevo, no había ningún cambio en el sistema educativo y por eso se venía replicando lo mismo y lo mismo. Entonces, lo que se promueve con estas investigaciones en el área es ir eso, que cada uno vaya viendo qué le funciona, desechando lo que no funciona e incorporando nuevas herramientas que tal vez vayan surgiendo o que usted pueda ver en algún artículo que funcionó en X país, por ejemplo, o en X escuela y usted lo quiere incorporar en el suyo, entonces hace investigaciones para ver cómo puede mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes y eso lo hace a usted un mejor profesional. Entonces sí tiene bastante que ver ese apartado, ¿no? Que va directamente ligado al desarrollo profesional de cada uno. Muchas gracias por el aporte. También acá dice, ¿no? Incorporación de nuevos conocimientos. Hola. No sé si alguno iba a apuntar. Mejor, ¿no? Sí, sí, hoy sí. Con respecto a la investigación que se hace, ¿verdad? Como docente, y es que hay unas situaciones un poco interesantes. Se ha descubierto de que con los estudiantes mantienen el interés siempre en la matemática hasta el sexto grado. No sé si los compañeros han podido ver eso. Yo lo he podido notar que hasta el sexto grado está llegando un interés bastante bueno en matemáticas y a veces depende más bien de cómo es el docente, ¿verdad? Pero comúnmente se ve que hasta el sexto grado, hasta el séptimo grado ya comienzan a tener unas dificultades como que no les parece mucho, ya el tercer ciclo les parece un poco más complicado, aparentemente, ¿verdad? Luego ya en el octavo grado pues ya tienen otros intereses y el interés por aprender un poquito más no les parece, o sea, no es llamativo para ellos. Aunque aunque a veces el docente esté utilizando buenas estrategias, yo creo que a veces el problema es que no logramos conocer los verdaderos intereses de ellos en la adolescencia y lograr canalizar. Correcto. A un aprendizaje. Luego, cuando ya se llegan las pruebas PAES que se estaban haciendo, se estaba viendo un resultado casi el mismo, pues casi todos los años. Entonces considero que se estaba trabajando de la misma forma y con los mismos programas, entonces cambia el resultado, no para mejorar, no para empeorar. O sea, es una cuestión bien compleja, la verdad, y a veces solo por sectores se puede tener un resultado que sea factible, pero no así en todos los sectores. Luego,
que depende también de las áreas que le estén tocando, ¿verdad? Correcto. Sí, de En la hecho, parte de aritmética. ajá, de hecho, si se fija, el hecho de cambiar al nuevo proyecto ESMATE es eso, ¿no? Ha Incorporar y distorsionado modificar bastante. ajá, algo diferente, pero se hace siempre con esa idea del hecho de querer mejorar lo que ya se tenía, ¿no? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que en ese proyecto ESMATE se ha estado realizando investigaciones de cómo reaccionan los estudiantes a estos nuevos materiales, ¿no? A los libros de texto, a cómo vienen planteados los libros de ejercicio, que cada uno de los temas viene ya por lecciones, ¿no? Entonces, creo que anualmente seleccionan escuelas y realizan investigaciones y le piden al estudiante los cuadernos, le realizan entrevistas, entrevistan al docente y creo que hasta evalúan a los docentes en algunos casos y verifican si los estudiantes van aprendiendo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que al menos en ese apartado la educación en nuestro país en matemática está siendo verificada, ¿no? Es decir, se está haciendo vista a lupa a ver si están funcionando los nuevos procesos. Entonces, decíamos, ¿no? Una de las cosas importantes es incorporar los nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, no esperar 20 o 30 años para incorporar, por ejemplo, las tecnologías en la educación. Imaginémonos que nosotros no lo hubiésemos hecho anteriormente, que de hecho la mayoría de escuelas no se hizo. En esta pandemia que nos encontramos hubiésemos tenido mayores dificultades que si tuviésemos todos una cultura ya de la educación virtual. Obviamente aquí hay muchos factores que vienen a condicionar el hecho de que se puede implementar o no, pero lo importante acá es el concepto, es decir, el nuevo conocimiento irlo incorporando de forma inmediata a los procesos educativos. También verificar los métodos y técnicas utilizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, poner en valor y en tela de juicio todos aquellos métodos y técnicas que yo utilizo como docente para promover el autoaprendizaje en los estudiantes, ¿no? O para llevar a la aplicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. También tenemos lo que es incorporar nuevos elementos que favorezcan el PEA, ¿no? Eso viene ligado a los nuevos conocimientos. Todas aquellas herramientas nuevas que van surgiendo, hay que ir como docentes en el área de matemática incorporándolas de forma inmediata a lo que son nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias a los compañeros que participaron. Más adelante, si quieren dar algún comentario, pues me dicen y sobre los demás contenidos que nos faltan y les daré el espacio para que podamos comentarlos y discutirlos. Aquí tenemos ya lo que es un paradigma. Tenemos que hay dos padres de familia y está el hijo, ¿no? Y tenemos el dilema en cómo educar a nuestro hijo. Por un lado, uno quiere ser estricto y el otro quiere ser comunicativo, comprensivo, hasta cierto punto alcahuete o consentidores. Entonces ahí tenemos dos formas de percibir la educación del hijo, ¿no? Como pareja deben de llegar a un consenso. No sé cuántos de ustedes tal vez ya son padres y han tenido estas discusiones, ¿no? El de cómo criar a sus hijos, ¿no? Entonces, lo primero es decidir bajo qué concepciones lo queremos hacer, si ser estrictos o ser consentidores y comunicativos con el niño, ¿no? Ahora, como puede verse, hay un sinnúmero de modos y formas en que se puede enfrentar este dilema. Regularmente la posición será eclesiástica. Algo eclesiástico es que surge bajo las condiciones de múltiples aportes filosóficos, psicológicos y pedagógicos, que son a su vez un reflejo vivo de la sociedad en constante evolución, pero que predominará uno. Es decir, tenemos que llegar a un consenso si lo vamos a hacer de una forma o de otra. Eso es lo que tendríamos el paradigma en este sentido, bajo las propias concepciones o los presaberes que cada uno, en este caso cada uno tiene, ¿no? en ese aspecto. ¿Qué pasa con la docencia? De forma similar, cuando llegamos y nos enfrentamos a la parte práctica, es decir, a ir y trabajar con un grupo de estudiantes, tenemos el mismo paradigma, ¿no? Si ser un docente tradicional
o ser un docente moderno. Las características del docente tradicional ya todos las sabemos, que son serios, que son dueños de la verdad, es decir, son transmisores del conocimiento. Nadie les puede rebatir lo que se está diciendo porque él es el que lo sabe, ¿no? Y el estudiante es un espectador nada más, que está tratando de asimilar lo que el docente, el concepto o el contenido que el docente está tratando de explicarle, ¿no? Aparte de eso, son estrictos, son distantes y aplican castigo, ¿no? Esas son las características de los docentes tradicionales. Ahora bien, estos docentes tradicionales, el aprendizaje o los procesos de enseñanza-aprendizaje están centrados en ellos, es decir, ellos son la figura principal, ¿no? El docente se centra en la figura principal. Por otro lado, los docentes modernos, o los que llamamos modernos, tienden a ser un poco más comunicativos, participativos y orientador y facilitador, es decir, tiende a dejar que el estudiante aprenda más por su cuenta, es capaz de, con las tecnologías, no sé si podrías estar dando una clase y si dijo algo erróneo, el mismo estudiante puede ir y buscar en Google en ese momento y decirle, mire, esto usted no es como usted lo dijo, es así, así, así. Entonces el mismo docente se vale de estas herramientas y no lo ve como un ataque directo a sus conocimientos, sino como una herramienta que puede fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje directamente se centra en el alumno. Esos serían nuestros paradigmas como docentes, es decir, o nos centramos en la figura del docente como principal o nos centramos en la figura del alumno. Si nos centramos en la figura del docente, seríamos docentes tradicionales, y si nos centramos en la figura del alumno, seríamos ya docentes modernos. Ya eso ya depende de cada grupo, ¿no? De cada persona, como quisiese actuar, ¿no? Cada grupo, tanto en el ejemplo de los padres que vimos anteriormente como en el ejemplo del docente que acabamos de ver, comparten conceptos similares sobre determinado asunto. Es decir, siempre, si nos fijamos en el ejemplo del docente, el objetivo es que el estudiante aprenda. Y en el caso de los padres, el objetivo es criar de la mejor manera al niño, ¿no? Entonces comparten conceptos en ambas ramas de formas similares o incluso objetivos que sean casi los mismos, pero la forma en que abordan estos problemas son totalmente diferentes. Entonces utilizan métodos, técnicas y formas de aplicar muy similares para poder dar solución a esta forma de trabajo o de analizar un problema, es que vamos a denominar paradigma. Y ya vamos a ver más adelante lo que es un enfoque. No sé si hasta acá hay algún otro comentario o algo que quieran agregar. Sí, licenciado. Dígame. Con respecto al paradigma del concepto de buen educador que se tenga, tanto del director o directora o de padres de familia, muchas veces se da el inconveniente de que muchos padres de familia tienen como buen educador al estricto, a aquel señor que se mantiene con rudimentos pues tradicionalistas para enseñar, ¿verdad? Él es el dueño de la cátedra, él es el que sabe, pero el padre de familia muchas veces toma a bien esa postura tradicionalista. Y cuando un docente quiere ser innovador, comunicativo, participativo, orientador, facilitador, los padres de familia tratan ese momento como que el docente delega al niño o niña todo el trabajo y critican al docente como Aragán porque quien hace el trabajo es el estudiante, pero no logran concebir que el educador moderno debe de ser un orientador, un facilitador del proceso de aprendizaje, pero muchos padres de familia forman dos bandos, los bandos tradicionalistas y los que están con los modernos, pero es ahí, pienso, ¿verdad?, que el director debe de mediar y logrando romper ese paradigma de ser conservador, tradicionalista, para irnos encauzando a un docente, pues, que tenga todas estas características de un docente moderno. Pero por allí en los centros escolares, pues, como que va esa pequeña lucha, ¿verdad? Y más que todo en la enseñanza de la matemática. No permite el padre de familia, quiere que el docente
explique, exponga y no le da cabida a que el alumno descubra, haga procesos, como que hay una pequeña lucha y no logran romperse pues ese paradigma de lo tradicionalista. Gracias. Bien. Sí, de hecho, el ejemplo que usted pone es muy bueno porque ahí lo que usted mencionó, estamos viendo directamente lo que es el paradigma, si ser tradicional o ser moderno. ¿Por qué? Porque probablemente los padres de esos estudiantes han sido educados bajo el paradigma tradicional. Entonces, ellos, sus concepciones son todas en la de que el docente hace todo, en que es estricto, en que él es el dueño de la verdad absoluta, el que puede imponer castigo. Entonces lo que pasa ahí es que directamente el padre no concibe la otra forma de ver la educación. Él concibe la forma que conoce directamente. Entonces, cambiar de paradigma es algo muy, muy complicado en ese aspecto. Pero sí, debe de haber una mediación para poder de alguna forma dejar que el docente que quiera utilizar prácticas modernas, pues pueda hacerlo, ¿no? Porque sí es uno de los problemas que más quizás se dan en los centros escolares, pero es por esa razón de que la mayoría que tienen esas concepciones así no han sido educados o no han recibido clases bajo otra visión, sino que ha sido directamente bajo ese paradigma. Muchas gracias por el aporte. No sé si va a decir algo más. Sí. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Aportando un poco más sobre eso, Lick, compañeros, ahí estamos en esta tutoría tan interesante. Lo que sucede es que todavía existen maestros normalistas en las escuelas. Estamos hablando de maestros con experiencia de 25, 29 años de estar dentro del aula, y yo considero de que no es que ellos son maestros etiquetados de que son malos, sino que así fueron formados. Vayamos a la currícula y comparemos la forma en que ellos fueron formados con el nuevo maestro. Si, vaya, por ejemplo, hay maestros que salieron con el nada menos, pues me imagino que dentro del grupo hay maestros, y unos fueron educados, o mejor dicho, ¿cómo es la palabra correcta? Formados. Correcta la palabra, formados en del currículo 98, 2001. O sea, yo considero de que las políticas educativas en el área de educación no solamente se tiene que dar dentro de la escuela, sino que también en la manera como estos docentes se han formado. En la actualidad, la enseñanza de la matemática se ha dado un giro de 180 grados, porque ya ese modelo conductismo, pues eso ya está desfasado, ya está en desuso. Si nosotros comparamos el currículo de la licenciatura en Ciencias de la Matemática, es muy diferente porque lleva áreas pedagógicas, áreas humanísticas, áreas como que es prácticamente un articulado de todo lo que realmente se necesita dentro de las escuelas. Entonces, solamente eso era mi aportación, porque todavía existen entre las aulas maestros normalistas, y por eso es que esos maestros son estrictos, y esos maestros tienen todo, pero son buenos, son muy buenos docentes. Sí, muchas gracias por el aporte. De hecho, a eso vamos, ¿no? El hecho de que esto sea un paradigma lo es porque tenemos concepciones diferentes. Estamos viendo el mismo problema, la misma realidad, pero lo concebimos de forma diferente dependiendo de cómo hemos sido formados, ¿no? Entonces, al tener concepciones diferentes, también nuestras soluciones o las soluciones que tratamos de aportar a ese problema son diferentes, ¿no? Entonces, acá era únicamente poner un ejemplo por decir tradicional o moderno. Aquí podemos encontrar muchas otras otros paradigmas, ¿no? Puede ser el hecho de la educación bancaria, por ejemplo, el que mencionábamos actual, que era el conductismo, o cualquier otra corriente filosófica que venga a dar solución al problema, que sería cómo desempeñarnos como docentes, ¿no? Entonces sí veo que se ha entendido bastante bien el concepto de paradigma. Vamos a ver unas pequeñas definiciones
Para Kuhn define paradigma de la siguiente manera. Dice, considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo, esto es importante, cuando decimos durante cierto tiempo, es decir, que en esa época específica, dado el problema específico que se tenía, hay un paradigma que da solución o que plantea esa problemática, ¿no? Proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, es decir, importa tanto el tiempo en el que se desarrolla, los elementos que se consideran en esa época y cómo se solventaron esos problemas. Por ejemplo, si volvemos a lo que mencionaba actualmente el último compañero que aportó, él hablaba de las escuelas normalistas. En su época, eso era visto como lo más innovador o lo mejor, o la forma en que se solventaba el problema de cómo educar, ¿no? O bajo qué corriente filosófica poder llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente uno puede considerar de que no eran buenos, otros que no eran malos, y ya caemos nuevamente en un paradigma, ¿no? Pero el hecho de que en su momento tal vez esa fue la mejor solución que se pudo encontrar, ¿no? Entonces, por eso se limita a un espacio temporal y bajo unas concepciones universales, ¿no? O que sucedían científicamente en ese entonces. Puede concluirse que el paradigma es un esquema teórico, es decir, conocimientos teóricos que se tienen sobre una determinada cosa, una vía de percepción y comprensión del mundo, es decir, cómo entendemos el mundo que nos rodea, ¿no? Cómo entendemos una cierta actividad, un cierto problema o cómo queremos abordarlo. Que un grupo de científicos ha adoptado, los miembros de este grupo tienen un lenguaje, unos valores, unas metas, unas normas y unas creencias en común. Si volvemos a aplicar eso al ejemplo de los padres de familia, la creencia común es que había que educar al niño, ¿no? ¿Cómo era el problema? Algunos podrían ser estrictos, los otros podrían ser más comunicativos, pero ya la concepción común era eso, ¿no? Los conceptos comunes, el lenguaje era eso, el resultado que se pretendía era el mismo. Ahora bien, dentro de los paradigmas hay diferentes enfoques o maneras de ver o concebir algo. Es decir, una vez que tenemos claro cómo vamos a educar al niño, volviendo al ejemplo del niño, tenemos que ver bajo qué enfoque. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Siempre volviendo al ejemplo del niño, tenemos el paradigma, ¿no? Si ser estrictos o ser comunicativos. En este caso, vamos a suponer que la pareja llegó a coincidir en que van a crearlo de forma estricta. Una vez que han acordado que van a hacerlo de esta forma, bajo este paradigma de ser estricta, se puede hacer de dos maneras. La primera es aplicando castigos, que en este caso pudiesen ser castigos físicos o recompensas. En este caso pudiese ser comprarle el juguete que desea, comprarle una bicicleta o darle algo, ¿no? A cambio de que se comporte bien o que se comporte como queremos que se comporte, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí hay dos enfoques. El paradigma ya lo teníamos resuelto, que era que lo vamos a educar bajo la figura de padres estrictos, pero dentro de la figura de padres estrictos también tenemos que ver bajo qué enfoque, ya lo más específico, si lo vamos a hacer mediante castigos o recompensa. Y ahí dependerá también de cómo se ponen de acuerdo la pareja, ¿no? Para educar al joven o al niño. Entonces, si nos fijamos, el enfoque es algo más específico que un paradigma. Siempre el enfoque se va a regir por todas aquellas reglas que pertenecen al paradigma. Es decir, una vez que hemos dicho que lo vamos a educar bajo la forma de la figura del castigo, hay que establecer el enfoque, pero siempre este enfoque va a tener las mismas reglas que tiene el paradigma que elegimos, que es el de ser estrictos. Entonces, no sé si se comprende la diferencia que hay entre enfoque y paradigma con este ejemplo. Que para explicarlo en otras palabras, un paradigma viene siendo algo que se rige más general, que tiene sus propias propiedades y sus propias características y sus propios conocimientos previos, ¿no? Los presaberes. Y ya al utilizar el enfoque es cómo vamos a dar solución a ese problema. Ya es algo un poco más específico. No sé si hay alguna duda sobre lo que es enfoque, lo que es paradigma y la diferencia, o si quedó claro. Claro, No, quedó no, claro.
Está claro, Lee. Otro ejemplo podría ser, Lee, en la forma como estamos aprendiendo, porque se tendría un paradigma de que la enseñanza se tendría que ser estrictamente dentro del aula, pero Correcto. con el nuevo enfoque que tenemos ya en la parte virtualizada, muchas personas no lo ven de que el alumno no aprende un 100%. Ese es el enfoque que pueden dar. Sin embargo, pues podemos decir de que el enfoque a través de la enseñanza virtual puede ser más integradora, porque el alumno, además de recibir su clase, al mismo tiempo investiga. Correcto. De hecho, es uno quizás de los problemas que más se observan, ¿no? El hecho de que a veces cuando se le dice a una persona, estoy estudiando una carrera virtual, piensan de que no hace nada, que le van a regalar el título, y eso cabe por lo mismo el paradigma que ya tiene él, que la educación únicamente es presencial, que hay que estar yendo al aula, que hay que pasar 5 horas en el aula leyendo y después en la casa estudiando. Entonces eso se rompe, ¿no? Cuando ya entramos a elegir el paradigma de lo que sería la educación virtual como una fuente de respuesta a las necesidades, ¿no?, que cada uno de nosotros que tenemos, que es la educación, y ya ustedes pueden constatar y verificar que sí funciona, ¿no? Entonces, gracias por el aporte, y vamos a lo que es la diferencia que hay entre paradigma y enfoque, que básicamente ya la dijimos, ¿no?, hay en el ejemplo anterior. Mientras que el paradigma entraña cambios en las normas que rigen los problemas, conceptos y explicaciones, estos son tan significativos que pueden afectar hasta el alcance de los términos utilizados. El enfoque es una forma de ver o plantear la solución. Es decir, ya una vez seleccionado el paradigma, todos los conocimientos previos, todas las concepciones que tenemos, el enfoque sería cómo vamos a solucionar ese problema, cómo ver o cómo plantear la solución de este problema, para dentro de unos grandes lineamientos o compromisos conceptuales, que en este caso serían los paradigmas. O sea, el enfoque determina generalmente cómo actuamos respecto de algo. Es decir, cómo aplicamos algo específico para dar solución a un problema una vez que se ha seleccionado un paradigma, ¿no? El paradigma es un conjunto de supuestos para interpretar más global que un enfoque, que eso sí queda claro, ¿no? Porque el enfoque se va a regir por todos los conceptos, por todas las definiciones, por todas las leyes, por todas las normas que rijan al paradigma, porque es algo más específico dentro del paradigma. Ahora bien, ahora que tenemos claro lo que es paradigma, en investigación preguntémonos cuáles son los dos grandes paradigmas. Hablábamos por un lado del positivista, también llamado empírico analítico y racional, y por el otro lado tenemos lo que es el naturalista humanista o interpretativo. Si nos vamos a las características que tiene el positivista, este trata de explicar y predecir. Es decir, ocurre un fenómeno, yo trato de explicar el por qué ocurre, es decir, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, y mediante esto poder predecir qué sucederá en el futuro, ¿no? O si yo veo las causas reflejadas en algún ambiente similar, poder decir qué va a pasar después. ¿Por qué? Porque en este positivista se asume que todo ya está dado, es decir, todos los fenómenos ocurren a causa de algo. Entonces, nuestra idea aquí es buscar una relación causal, es decir, causa y efecto. En este caso, por eso aparece esa característica acá, ¿no? La causa y el efecto, porque es la relación que buscamos como investigadores cuando utilizamos el paradigma positivista. También aquí suponemos que el sujeto es independiente del objeto, es decir, podemos estudiarlos por separado, podemos estudiar al objeto primero y luego al sujeto, o primero al sujeto y luego al objeto. ¿Cómo ejemplificar esto? Imaginémonos que estamos estudiando si alguna técnica específica, o por ejemplo, si el uso de las TIC interviene directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Nosotros podemos ir y pasar una encuesta al docente por un lado, y ir y pasar una encuesta a los estudiantes por otro. Si se fijan, en este caso no estamos evaluando en conjunto, es decir, no estamos evaluando la clase que el docente da a los estudiantes.
no estamos evaluando cómo se comportan dentro de la clase del docente, cómo interactúa el docente con los estudiantes, sino que lo estamos haciendo de forma independiente, de forma separada. Analizamos primero al docente y luego analizamos a los estudiantes y luego concluimos de esos dos análisis, ¿no? Hacemos uno solo. En este caso, cuando estamos bajo el punto de vista positivista, podemos hacer eso. Sujeto y objeto se pueden analizar por separado. Aquí asumimos que ya existe una realidad dada, es decir, lo único que tenemos que hacer como investigadores es encontrar aquellos instrumentos o métodos o técnicas adecuados que sean válidos para poder descubrir esa verdad. Es decir, ya está dada en la realidad eso y yo únicamente necesito un instrumento que me descubra el cómo se da esa relación causal, ¿no? Causa-efecto. Ahora bien, el paradigma positivista tuvo sus orígenes en el siglo XIX y principios del XX, con pensadores como Comte en 1798 a 1857, Smith desde 1806 hasta 1873, Durkheim desde 1858 hasta 1917 y Popper en 1902. Ahora bien, de este lado, el paradigma positivista utiliza técnicas cuantitativas, es decir, como lo que buscamos es una relación causal, podemos medir todas estas variables, ¿no? Lo que buscamos es la medición de esa variable. Por eso podemos decir que este paradigma es un poco más objetivo, porque se basa únicamente en datos fríos, en datos numéricos. Ahora bien, si vamos al lado de la derecha, vamos a ver lo que es el paradigma naturalista, también denominado humanista o interpretativo. Este busca comprender e interpretar, es decir, aquí no buscamos predecir, aquí solo buscamos dar una explicación del por qué ocurre determinado fenómeno, es decir, por qué se da. Buscar comprender por qué sucede e interpretar qué es lo que sucede, ¿no? Y también dice el sujeto y objeto interactúan para construir un solo conocimiento o el conocimiento. En este caso, a diferencia del positivista, este no se puede estudiar por separado. En este caso, sujeto y objeto tienen que ser estudiados de forma simultánea. También tenemos que la realidad es dinámica, múltiple y holística. Es decir, si yo estudio, digamos, realizo alguna investigación este año, por ejemplo, y puede ser del coronavirus para traerlo a la realidad, y yo paso mis entrevistas y cómo la gente vive el día a día, y doy mis conclusiones y luego vengo y lo realizo esta misma investigación 2 años después, las percepciones van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tal vez la realidad ya ha cambiado, la enfermedad tal vez ha desaparecido, algunas personas van a recordar diferente la etapa en la que estamos, ¿no? Algunos quizás ni la recuerden. Entonces, si se fijan, es una realidad más dinámica, ¿no? Es algo que se busca explicar en el momento, es decir, dar una explicación del por qué sucede, comprender por qué sucede, interpretar por qué sucede y dar esa explicación. No busca predecir a futuro. ¿Ya? Desde este punto de vista tampoco podría generalizarse. ¿Por qué? Porque lo único que busca es comprender e interpretar, más no generalizar, es decir, no puede predecir. Si nos vamos al positivista, del lado izquierdo, ahí me faltó quizás agregarle eso, que sí se puede llegar a generalizaciones. La finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, las percepciones, interacciones y acciones. Es decir, únicamente buscamos poder explicar la realidad, ¿no? ¿Qué está sucediendo directamente? Los significados para las personas. Quizás un ejemplo un poco burdo de esto pudiese ser el hecho de ir a las escuelas y ver cómo se saludan los estudiantes. Hay estudiantes que se chocan la mano. Eso para ellos tiene un significado, ¿no? Cuando hablamos de significado de persona, para ellos tiene un significado que tal vez no comprendamos algunos. Tal vez nosotros sí, porque estamos un poco más cerca de cuando se empezó a utilizar ese saludo, ¿no? De chocar el puño. Entonces, pero para alguien, un docente o una persona que venga del extranjero o que venga de un lugar donde no se acostumbre saludar de esa forma, sino que se salude de la forma tradicional dando la mano y ve que 2 personas se chocan la mano,
y no se dicen nada y ya uno sale por un lado y el otro sale por otro, no va a entender qué sucedió. Entonces tiene que buscar explicar qué sucedió, qué significado es ese de golpear el puño entre estudiantes. Entonces, así, ese es un ejemplo del cómo este tipo de investigación naturalista humanista busca dar significado a todas las acciones que como sociedad realizamos. Entonces, es una de las características más importantes que tiene lo que es el paradigma naturalista y lo que les mencionaba, ¿no? Que no se puede generalizar. Desde este punto de vista, tenemos que las técnicas utilizadas son cualitativas para el paradigma naturalista, son cualitativas, perdón, para el paradigma naturalista y son cuantitativas para el paradigma positivista. No sé si quedó claro esto hasta acá o hay alguna duda o algún comentario, algún aporte que deseen hacer, algo que se me haya escapado y ustedes manejen y quieran aportar. Hola. Hola. No sé si tienen algún comentario, ¿me escuchan? No, Lick. Bien. Entonces vamos a continuar. Acá, bien, acá les tengo un pequeño video de lo que es el paradigma positivista. No tiene audio, eh, así que hay que ir leyendo lo que está escrito. No sé si logran visualizar bien la imagen del video para que nos concentremos y vayamos leyendo y luego me dan aportes de lo que hemos entendido del paradigma positivista. No sé si lo logran leer bien. Solo se ve una mano. Sí, sí, es que no le he dado play, pero quiero que voy a tratar de ampliárselos un poquito. Vaya, ahí. Creo que ahí ya lo van a ver mejor. Como que no se puede. Bien, le voy a dar play entonces y leamos. Como que se trabó. Les voy a dejar de compartir pantalla un momento y se los voy a volver a compartir porque creo que se quedó colgada la presentación. Me permiten un momento que no sé qué pasó, que se quedó. Vaya. Ahí está ya. Le voy a dar play y leamos, por favor.
Bien, ahí finalizó el video. No sé, me gustaría por lo menos la participación de dos, de qué comprenden o qué entendieron o comprendieron de lo que es el paradigma positivista. Puede ser de lo que vimos en el video o de lo que acabamos de revisar en la presentación, en la diapositiva anterior. ¿Quién quisiese participar? Buenas, Luis. Bueno, Voy a dar mi aportación por ahí. Yo considero que el paradigma positivista, conocido también como cuantitativo, me da la impresión que solamente recoge lo que es la información, le explica la realidad en el cual se está investigando, en donde esta información o este conocimiento recogido son válidos, y más que todo puede decir que investiga una concepción del mundo y en la forma como lo concibe a este mundo. También ya analizando esta situación del paradigma positivista, podemos decir de que simplemente pues estudia lo real. Sin embargo, yo observo que no da propuestas, y me imagino yo que el siguiente paradigma, que es el naturalista, me imagino que se debe dar, además de investigar, propone. Solamente eso. bien, sí, gracias por el aporte. De hecho, el paradigma positivista considera que las leyes naturales ya están dadas, es decir, los fenómenos ocurren por causa natural. Y el investigador únicamente debe descubrir esas verdades mediante la utilización de herramientas, ¿no? Una correcta herramienta de recogida de datos le brindaría la información. Quizás sí aclarar el hecho de la propuesta, lo que usted menciona, la propuesta. Sí hace propuestas. Cuando hablamos de que se puede generalizar, es que si descubrimos, digamos, alguna propiedad específica de por qué se da un fenómeno, es decir, por ejemplo, supongamos que estudiamos los estilos de aprendizaje con los estilos de enseñanza de los docentes y vemos si hay alguna relación, ¿no? Y lo buscamos cuantificarlo. Para eso tendríamos que desarrollar lo que es una prueba de hipótesis, y si en nuestra prueba de hipótesis, sale de que sí tienen relación, nosotros podemos llegar a una generalización y esa sería la propuesta. Es decir, la propuesta podría ser en ese caso que se adapten los estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes. Entonces, en ese apartado sí puede hacer propuestas en ambos paradigmas, tanto el positivista como el naturalista. La cuestión es el cómo. Uno lo hace a través de los datos fríos, es decir, de la recogida de datos. En este ya vimos que se puede separar sujeto de objeto, estudiarlos por separado y luego dar esas leyes que rigen ese fenómeno. Y la otra sería más como una explicación, el por qué suceden, interpretar por qué suceden los fenómenos y comprender qué es lo que los ocasiona. No tanto en el caso del naturalista, no se puede generalizar, no se puede llegar a hacer predicciones a futuro. Entonces, quizás esa sería la única diferencia. Bueno, tienen más diferencias que las vimos en el recuadro anterior, pero quizás la más palpable es que el positivista sí puede llegar a concluir con generalizaciones y el naturalista no. No sé si algún otro compañero quiere hacer algún aporte. Muchas gracias al que lo realizó. La idea es que compartamos, ¿no?, las ideas y lo que vamos aprendiendo, ¿no?, cada uno de nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Según la lectura del paradigma positivista, se puede visualizar en el cual se ve que el sujeto y el objeto son independientes. Correcto. Además de ello, según el video presentado, se puede asumir que es posible establecer las causas de los hechos en el positivista. Correcto. Y aparte de ello, ya que como también esboza el enfoque cuantitativo, podemos ver que en el positivista se puede extraer, ¿no?, previamente de teorías seleccionadas. Correcto. Y por lo tanto, pues por un enfoque hipotético deductivo.
del cual Correcto. se desea contrastar en la investigación con la realidad, En la ¿no? realidad. O desecharla. Sí, sí. Correcto. Sí, de hecho eso es lo que usted ha resumido, lo que es el paradigma positivista, ¿no? Lo que busca es poder establecer las de por qué ocurre determinado fenómeno. Obviamente, antes de esto debe de haber una revisión bibliográfica y encontrar las bases teóricas que sustentan el por qué está ocurriendo el fenómeno. Y luego tenemos que buscar la forma de cuantificar las variables que intervienen dentro de este fenómeno para así poder llegar a generalizar, ¿no? A decir, esto ocurre por X condición o por Y condición, ¿no? Alguien creo que, bueno, ya no había levantado la mano acá en la plataforma. No sé si alguien más quiere participar. A los que lo han hecho, les agradezco las participaciones muy atinadas, la verdad. Entonces, refleja el hecho de que estamos comprendiendo el contenido. No sé si alguien más quiere participar o continuamos con la presentación. Bien. Acá tenemos una pequeña tabla donde tenemos en la primera columna tenemos unas dimensiones y luego tenemos en las otras dos los paradigmas, ¿no? Como para establecer una diferencia, el positivista y el naturalista. Vamos a ver algunas de ellas, ustedes lean las demás y si alguna les llama la atención y la pueden comentar, pues hagámoslo. Caso voy a tomar acá, interés de la investigación, es la primera dimensión. ¿Cuál es el interés de la investigación para el paradigma positivista? Sería explicar y predecir. Es decir, busca poder explicar el fenómeno y predecir qué sucederá con este. Mientras que el naturalista busca comprender e interpretar. Otra dimensión sería la dimensión de la naturaleza de la realidad. El positivista considera que la realidad ya está dada, que es tangible y que es fragmentable, es decir, se puede estudiar por partes separadas. Cuando hablamos de fragmentable nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Estudiarlo por partes, no como un conjunto de un todo, sino como pequeñas partes. El naturalista no. El naturalista considera que la naturaleza real del fenómeno es construida y holística. ¿Qué quiere decir esto? Que es construida por las interacciones que tienen en las personas en la sociedad y que depende de un momento y una circunstancia dada, es decir, en un tiempo determinado. Ahora bien, también dice otra de las dimensiones, la relación sujeto-objeto. Ya vimos que en el positivista es independiente, neutral, es decir, se pueden analizar de forma separada, y en el naturalista no. No, ¿verdad? Ahí consideramos que están interrelacionadas, ¿no? Es decir, aquí se tienen que analizar como un conjunto y no de forma independiente. Otra de las dimensiones es el propósito, que para el positivista dice que es la generalización libre de contexto en tiempos y aplicaciones, es decir, la generalización que yo logre con una investigación cuantitativa, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo, la tasa de contagios y todo eso, es aplicable en nuestro país, es aplicable en Guatemala, es aplicable en Honduras, es aplicable en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados. Entonces, esa es una generalización que se puede dar a través del contexto sin importar el tiempo. Es decir, cómo se hizo acá en nuestro país, se observó cómo se había comportado la enfermedad en otros países y así se hicieron previsiones, ¿no? Para enfrentarla de mejor manera nosotros, teniendo en cuenta el porcentaje de infección, es decir, qué tan infecciosa es la enfermedad, qué tanta mortalidad o qué porcentaje de mortalidad tiene, qué porcentaje de gravedad tiene. Desde antes que tuviésemos un solo caso aquí, ya se sabía que el 80% eran de las personas que sí necesitaban hospitalización. De ese 80% nosotros ya sabíamos que 5% iban a requerir hospitalizaciones, o sea que se iban a poner graves y iban a ser necesarias para en los hospitales atendidas, ¿no? Y que de ese 5%, lamentablemente, el 3% iba a fallecer. De hecho, esos datos se conocían antes de tener un solo caso acá. Vemos un ejemplo claro de una investigación positivista que no importa el contexto, es decir, el país en el que se realizó, y que sí es posible aplicarla.
en nuestro país. En cambio, la naturalista no. En este caso, la naturalista depende de una ideografía, es decir, de un contexto ideográfico y en un tiempo y espacio específico, es decir, en el tiempo en que se investigó no es el mismo que 2 meses después. Los resultados o lo que captemos, en ese caso, si ponemos el mismo ejemplo de la enfermedad, si hacemos una investigación cualitativa, puede que sea diferente, puede que el otro año, como les me comentaba, ya haya más gente que sea inmune a la enfermedad o con anticuerpos, y incluso gente que se llegue a enfermar que no se tenga que hospitalizar, que no sea tan grave. Entonces, si nos vamos a la parte naturalista, en este apartado no es posible aplicar la misma investigación en tiempos diferentes, porque en este caso depende bastante de los tiempos y los espacios, a diferencia de la parte de positivista, ¿no? Que al ser datos numéricos, al ser, digamos, datos objetivos, es decir, datos fríos que no se pueden manipular, tendríamos que obtener el mismo resultado. Si lo hicimos hace 2 meses, se puede hacer ahora y tendría que ser el mismo resultado, ¿no? Ahora bien, la dimensión de la explicación en el positivista busca la causa-efecto, es decir, las causas y qué generan estas causas, que serían los efectos. Y el naturalista busca interpretar los factores, es decir, qué factores provocaron X fenómeno, ¿no? En un contexto determinado y en un tiempo específico. Y luego tenemos el papel de los valores, que la positivista es libre de valores, y el naturalista, los valores están dados que influyen en el proceso, es decir, los valores que tiene cada uno de los individuos que pertenece a la sociedad dentro de un fenómeno particular intervienen directamente en cómo se comporta este, ¿no? Y luego tenemos la dimensión de fundamentos. Uno es positivo lógico y el otro es la fenomenología. Ahí ustedes pueden revisar los otros y ver, ¿no? Porque ahí está la comparación de cómo se comportan ambos paradigmas, ¿no? Tanto el positivista como el naturalista. Quizás nos vamos al último, que es el análisis de los datos. Uno es estadístico, es decir, es cuantitativo. Aquí pueden entrar lo que son pruebas estadísticas. Pueden utilizar la tabla normal si alguno en sus trabajos desea hacerlo. Pueden hacerlo con la TDStudent o incluso pueden aplicar la chi cuadrada, ¿no? Si lo que buscan es una relación causal, ¿no? Causa-efecto. Y en el naturalista no. Esta es analítica, es una analiza detenidamente que los obtenidos sí, y estos son los procesos. Entonces, no sé si tienen algún comentario de esta tabla o seguimos, o algo que les haya llamado la atención. Recuerden de que si leen algo en la presentación y quieren dar un aporte, solo me dicen y yo les voy a ceder el espacio para que puedan aportar, ¿no? Que la idea es esa, de que interactuemos, ¿no? Bien, si no hay comentarios ni aportes, vamos a pasar a la clasificación de las investigaciones. Según su finalidad, las investigaciones se pueden clasificar en investigaciones básicas o en investigaciones aplicadas. ¿Cuáles son las investigaciones básicas? Son aquellas en las que la actividad está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos, es decir, a buscar información o crear contenidos de temas nuevos o que no son muy conocidos, o nuevos campos de investigación, sin un fin práctico específico de inmediato. Es decir, puede ser que el fin o el problema no se vea, pero que sí existan las condiciones para desarrollar una investigación. Su objetivo es crear un cuerpo de conocimientos teóricos en algún campo de la ciencia. Es decir, el objetivo de una investigación básica es recabar información sobre un tema nuevo que no se conoce y que probablemente sea necesario poder investigarlo, ¿no? También tenemos lo que son las investigaciones aplicadas, que dice que su finalidad es la solución de problemas. Es decir, aquí, en la investigación básica, ya tenemos un problema que requiere una solución. Entonces, lo que buscamos con una investigación aplicada es poder dar solución a este problema específico. Siempre es un problema
o fenómeno que se da en la sociedad, para transformar las condiciones de un hecho que nos preocupa, es decir, de un problema que tenemos. El propósito fundamental no es adaptar al conocimiento, no es aportar al conocimiento teórico, es decir, si queremos diferenciar entre investigación básica y investigación aplicada, diríamos que la aplicada busca directamente dar solución a un problema. No nos importa crear un documento teórico, es decir, un conocimiento teórico. En cambio, la investigación básica sí. Su finalidad directamente es crear y fundamentar ese conocimiento o ese aporte teórico. Entonces, si se fijan, son como contrarias, ¿no? Esa es la mayor diferencia. Una sí busca el conocimiento teórico, dar un aporte, en el caso de la investigación básica, un aporte teórico, y la otra únicamente busca dar solución a un problema. Ahora, siguiendo con la clasificación, según el alcance temporal en que se desarrolla la investigación, estos pueden ser estudios transversales, que son sincrónicos, es decir, que se realizan de forma simultánea, o longitudinales, que serían diacrónicos, que eso se da en tiempos diferentes. En el primero se estudian aspectos de desarrollo de los sujetos en un momento dado, es decir, en un momento específico en él. Por eso dice sincrónico, que es en el mismo momento. Sincrónico es que se puede dar de forma simultánea. Así como estamos conectados nosotros en este momento, se puede decir que estamos entablando conversación de forma sincrónica. Es decir, usted me escucha en el momento que yo hablo y yo a usted le escucho si usted me responde. Entonces, los longitudinales serían diacrónicos, es decir, en diversos momentos. Son investigaciones que se estudian en aspectos o problemas en distintos momentos, niveles o incluso edades. Ahora bien, también según la profundidad u objeto, estas pueden ser investigaciones exploratorias, descriptivas, explicativas y experimentales. Exploratorias serían todas aquellas investigaciones que se realizan para obtener un primer conocimiento o dar un primer acercamiento a un fenómeno que ocurre. Creo que esta clase de investigaciones está inmersa en todas las demás. ¿Por qué? Cuando a usted le interesa investigar un fenómeno determinado, elige un tema determinado, tiene una idea de cómo desarrollarlo, lo primero que hace es una búsqueda bibliográfica para tener más conocimiento del problema como tal. Entonces ahí está realizando una investigación exploratoria. Ahora bien, una investigación explicativa, como su nombre lo indica, su objetivo central es la descripción de fenómenos, es decir, explicar el cómo ocurren y por qué ocurren. Busca explicar cómo es que se dan los fenómenos y cuáles son la naturaleza de esto. Estudios correlacionales y de desarrollo. ¿Cuáles son los estudios correlacionales? Los que mencionábamos allá cuando comenzábamos a ver el paradigma positivista, que es el hecho de existir una relación causa-efecto. Cuando hablamos de correlación, vamos directamente a si hay o no una relación entre dos o más variables. Entonces, a eso estaría haciendo referencia a lo que es la explicativa. Y por último, la investigación experimental, que estudia las relaciones de causalidad utilizando la metodología experimental con la finalidad de controlar los fenómenos. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos hacer un experimento con cómo reaccionan los pacientes, por ejemplo, si el gobierno lo quisiera hacer de COVID a un X tratamiento o a algún medicamento nuevo, eso sería un experimento, ¿no? Sobre una investigación en cómo afectan o cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? En ese caso, hay variables que ustedes pueden controlar, por ejemplo, la dosis del medicamento que le da y ve qué efectos tiene en la persona enferma, ¿no? Entonces, quizás este es un ejemplo un poco burdo, pero que sirve para entendernos que en el caso de los experimentales directamente hace referencia al hecho de poder controlar las variables. Siempre, si se fijan, tiene una correlación, es decir, es causa-efecto, tiene una relación causal o una correlación de causa-efecto, al igual que la explicativa. Pero la diferencia es que aquí nosotros podemos controlar las variables, es decir, podemos manipular las variables. Puede ser que nosotros que somos de matemática, entendámoslo así. Tenemos una variable X y tenemos una variable Y. Entonces yo modifico
valores en la variable X y veo cómo se comporta la variable Y con esas modificaciones en los valores de X. Entonces, en este caso, habría una relación de causalidad, ¿no? Causa-efecto, pero controlado mediante un experimento. Entonces, eso sería lo que es según la profundidad u objetivo de la investigación. Además, también se clasifican según su carácter. En este caso puede ser cuantitativo o cualitativo. Ya vimos que el cuantitativo utiliza valores fríos, ¿no? Es decir, valores numéricos, y busca apegar todas las características del fenómeno a una escala matemática, es decir, a poder hacer mediciones susceptibles de cuantificar, es decir, a poder cuantificarlo, porque si yo no puedo cuantificar una de las variables de mi investigación, eso quiere decir que esa investigación no es cuantitativa, porque debo de poder asignarle un valor numérico o tener una escalabilidad, ¿no? Que es poder asignar una escala a una variable, utilizando la metodología empírico-analítica, y se sirve de las estadísticas para analizar los datos. En este caso, ya mencionábamos, ¿no?, que podemos utilizar para pruebas de hipótesis cualquiera de las herramientas estadísticas que tenemos, ¿no? Normalmente cuando son causa-efecto y lo que buscamos nada más es determinar si hay o no relación entre dos o más variables, se utiliza la chi cuadrada. Normalmente en investigación así se hace con la chi cuadrada. Ya si queremos ver qué tanto afecta o en qué medida afecta una variable a la otra, ya se puede hacer mediante la normal o cualquier otra de las herramientas estadísticas que tenemos, ¿no? La TestStudent o cualquiera, ¿no?, de las que conocemos. En cambio, la cualitativa, ¿no?, son datos más personales, ¿no? Es decir, ya hay una injerencia del investigador con cómo o qué significado dan los humanos o las personas en la sociedad, ¿no?, en su vida social. Utiliza metodologías interpretativas. En este caso podemos hablar de la etnografía, la fenomenología y el interaccionismo, es decir, cómo interactuamos. Cuando les mencionaba el ejemplo de chocar los puños, caería dentro del interaccionismo, es decir, cuando damos significado a acciones que realizan las personas dentro de un tiempo y un contexto determinado. Cuando hablamos de etnografía, estamos hablando a ciertas cualidades que tenemos dependiendo de dónde nacimos. Por ejemplo, si nos vamos a la parte racial, a las personas de X raza o a lo de X iglesia, o nos vamos ya a campos, digamos, un poco menos controversiales, ya ellos tienen su forma de comportarse, incluso de saludarse. Buenas tardes, hermano, buenas tardes, hermana, y así, ¿no? Entonces, si nos fijamos, ya hay una interacción entre humanos que es posiblemente analizable. Tal vez no, en este caso como es cualitativo, no se puede medir con un dato numérico, pero sí se puede analizar, ¿no?, qué significan esas interacciones entre humanos. Entonces, esas serían según su carácter, que puede ser cuantitativo o cualitativo, según el marco en el que tiene lugar. Estas pueden ser de laboratorio o de campo sobre el terreno. Si son de laboratorio, sus actividades se realizan en laboratorios, o sea, conllevan la acción interaccionada de las condicionantes de la investigación. Y si son de campo, en este caso de terreno, son estudios que se realizan en situaciones naturales y que permiten con mayor libertad generalizar, ¿no? En este caso, cuando hablamos de campo, es que van a donde sucede el hecho como tal. Por ejemplo, yo recuerdo una prima mía que es de Estados Unidos, que nunca había venido a El Salvador, y de repente vino y ella venía con la mentalidad que lo que quería era sentir un sismo, un temblor, porque decía que ella nunca había sentido un temblor, porque ella decía que sabía que aquí eso pasaba cada rato. O sea, para nosotros era algo común, pero ella era algo que quería experimentar. Entonces, eso es un poco un ejemplo de cómo puede ser una investigación de campo, ¿no? Llegar al terreno y ver, ¿no?, cómo se interacciona con la naturaleza en ese aspecto, el fenómeno que queremos en este caso observar. Y por último tenemos que según su dimensión temporal, esta puede ser holística, descriptiva,
Y experimental. Si es holística, estudia los fenómenos ocurridos en el pasado, reconstruyendo los acontecimientos y explicándolos, explicando su desarrollo, fundamentando su significado en el contexto en que ha surgido, ¿no? Y si es descriptiva, son estudios de los fenómenos tal y como aparecen en el presente, en el momento en que se realiza la investigación. Cuando hablamos de estudios experimentales o experimental, estaríamos hablando de que el investigador introduce cambios deliberados con el fin de observar los efectos, que es lo que les mencionaba cuando les ponía el ejemplo de que se puede, por ejemplo, con una enfermedad, se puede ver cómo reacciona el paciente a un tratamiento específico y el investigador en este caso puede controlar lo que es la variable, que en este caso sería el medicamento que se le da. Pudiese aumentarlo y ver si mejora o disminuirlo y ver si empeora. Entonces, en este caso, él controla en el experimental una variable y ve qué consecuencia tiene esta variable, qué produce esta variable y mediante eso se realiza el análisis. Entonces, no sé si tienen alguna duda. De momento veo que son las 2:57. Todavía nos quedaban un par de diapositivas, pero vamos a cerrar por acá. Me gustaría escuchar algunos comentarios o algo que les haya llamado la atención directamente. Creo que, licenciado, en lo personal, ¿verdad? Es como en esta cátedra, pues vamos a profundizar de una mejor manera en lo que es la investigación, tener desde el principio bien claro lo que es el enfoque para poder avanzar a dar un producto bastante aceptable, ¿verdad? Correcto. Que sea producto. Mi intención en esta cátedra, pues, es llevar un objetivo ya proyectándome hacia la tesis, así de que por eso voy a estar haciéndole muchas preguntitas respecto a esto, porque sí, como nuestra carrera en las condiciones que la llevamos, pues tenemos que aprovechar todo el tiempo posible. Entonces, Correcto. este paradigma positivista, quizás viendo en qué orientación se van a dar los trabajos que vamos a desarrollar, ha sido muy gustoso, de verdad, tener un poco más claro lo que era el enfoque y sobre todo esta acción positivista, que es hacia dónde vamos a orientar nosotros nuestra investigación, si va a ser naturalista, positivista, y también cómo la vamos a ejercer, ¿verdad? Solamente así creo que le voy a ir preguntando mucho en el camino. Sí, no se preocupe, que ahí vamos a tratar de colaborarle dando respuesta a todas sus inquietudes para que puedan ir avanzando en el trabajo. La idea acá, recuerden que es aprender. Si usted se pone a trabajar y va surgiendo alguna duda, escribe, lo importante es que vaya aprendiendo. Aquí podemos equivocarnos, podemos cometer errores y lo importante es ir aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, de hecho, en la tutoría del día de ahora se había planteado en la agenda que quedara claro. Lo que se pedía en la agenda es que quedara claro lo del paradigma positivista y el naturalizado, para que tengan claro la idea o el rumbo que deben de llevar. Antes de que se me escape algo, acá al final de la presentación puse unas explicaciones sobre la investigación que van a realizar. Se las voy a proyectar y las vamos a discutir rápidamente por si tienen tutoría, porque veo que ya son las 3 y no les quiero robar más tiempo. Entonces les voy a proyectar y las vamos a discutir un poquito rápido. Me dicen cuando les haya cargado en pantalla. Les cargó. Ahorita les estoy compartiendo la presentación, no sé si la logran. Bien.
Acá dice explicaciones sobre la investigación que realizarán. Primero dice hacer saber a los estudiantes que usted como tutor será el encargado de guiar la investigación continuamente y hacer que los estudiantes comprendan que tienen el tiempo suficiente para realizar cada fase de la investigación y realizar cualquier consulta. Creo que esto se lo mencioné en las orientaciones académicas, ¿no? Que deben de tratar de ir trabajando con tiempo de anticipación para que puedan entregar el trabajo o el avance que se le solicite el día establecido o si es posible antes, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente. Otro de los puntos debe ser en el ámbito educativo de la enseñanza de la matemática, es decir, debe ser directamente un tema relacionado con la enseñanza de la matemática. Algo que usted quiera investigar siempre, que usted seleccione, pero que tenga relación directa con la enseñanza de la matemática. El tercer punto debe ser cuantitativa, que es lo que le mencionaba, y debe llevarla a cabo en la sede en la que están inscritos. O sea, que en la sede en la que están inscritos, ahí deben de plantear la investigación. Y el último punto, pueden realizarla de manera individual o en parejas, siempre y cuando sean de la misma sede. Es decir, la pueden hacer en parejas, pero si son de la misma sede. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Hola. Sí, pero esa investigación ya viene dentro de lo que son las tareas que vamos a investigar o es ya como... No, es que las tareas son avances de esa investigación. Okay. En realidad es un solo trabajo, pero ustedes van a ir entregando partes en Ajá. las fechas que se han establecido. Ahí en la pestaña tareas y evaluaciones pueden encontrar las indicaciones del primer trabajo que van a realizar. Entonces, esta ajá. tarea no es parte de la primera investigación o forma parte, porque ahí estoy como que no estoy muy anclado. La primera es el ensayo. El ensayo no formaría parte directamente de la tarea porque ahí se les da un tema específico bajo el cual ustedes van a realizar su ensayo. En las demás sí, es una secuencia, se les va a ir pidiendo los avances y hasta dónde van a ir llegando según los periodos de tiempo que se han establecido. Entonces usted nos está brindando o lo está haciendo una descripción panorámica de lo que vamos a investigar en sí. Correcto. Ok, hoy sí ya comprendo. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Si está todo claro, pues lo dejaríamos hasta acá. Fue un gusto haber estado compartiendo con ustedes, ¿no? Estar escuchando sus aportes. La verdad que se los agradezco. Voy a detener la grabación y esta grabación la van a poder encontrar ahí en la pestaña de tutorías.